Bienvenidos a Filosofía para Naufragar. Hoy no saldremos a la superficie, vamos a mirar de frente aquello que a menudo ocultamos tras una sonrisa. Hoy no vamos a embellecer el naufragio, vamos a olerlo, porque hoy hablaremos de Flema y Ricky Espinosa. Flema no es prolijo, ni correcto, ni siquiera escuchable en el buen sentido de la palabra. Es ruido, es exceso, es contradicción, y justamente por eso es profundamente filosófico. En el epicentro de todo emerge una figura ineludible, Ricky Espinosa, no como un ídolo inalcanzable, sino como un síntoma palpable de una pregunta brutal. ¿Qué sucede cuando un individuo deja de creer en todo? Flema representa el nihilismo en su estado más crudo. No es el nihilismo elegante de los libros, no es el de Nietzsche expresado en aforismo, sino el nihilismo vivido en la calle, encarnado en el cuerpo, manifestado en la autodestrucción. Es un nihilismo que no teoriza, sino que se consume a sí mismo. Sus letras están impregnadas de apatía, rechazo y hastío. No hay redención, no hay aprendizaje, solo repetición, caída y una sinceridad brutal que incomoda. Porque Flema no finge estar bien, no sonríe mientras se hunde, directamente proclama: me estoy hundiendo y no me importa. Aquí radica una diferencia crucial. Mientras Albert Camus proponía la rebelión frente al absurdo, Flema parece elegir el abandono. No encontraremos aquí una lucha digna. Lo que abunda es el desgano, la ironía y una risa rota que se quiebra ante la fachada. Pero cuidado, no se trata únicamente de destrucción. Detrás de esa fachada yace una crítica feroz. Flema expone la hipocresía social sin ningún tipo de filtro. Se burla de las normas, de la moral, de las expectativas. En este gesto se acerca, aunque desde una trinchera distinta, a Michel Foucault. La noción de que lo normal, lo correcto, lo aceptable son meras construcciones. Flema no busca encajar ni negociar, prefiere romper. Sin embargo, esa ruptura tiene un costo ineludible, el propio sujeto. Hay algo casi trágico en todo esto, porque tras el cinismo, el descontrol y la provocación se esconde un dolor que no se sublima ni se transforma, sino que se exhibe. Y ahí es donde Flema se vuelve incómodo, porque nos impide romantizar cualquier cosa, ni la marginalidad, ni la rebeldía, ni siquiera la autodestrucción. Entonces la pregunta no es si Flema está bien o mal. La pregunta es más profunda: ¿qué parte de esa oscuridad también habita en nosotros? Ricky Espinosa vivió y explotó en la Argentina de los años 90, la era del 1-1, del menemismo, un periodo marcado por profundas transformaciones, privatizaciones, apertura económica, consumo masivo y una ilusión de estabilidad que ocultaba un quiebre subterráneo. Sociológicamente, los años 90 en Argentina fueron una década de desarraigo. Las estructuras tradicionales, el trabajo estable, la identidad colectiva, la noción de progreso lineal se empiezan a quebrar. Emerge el individuo como centro, pero no desde la plenitud de la libertad, sino desde el abandono, cada uno por su cuenta. Podríamos leer este contexto a través de Simon Bauman y su concepto de modernidad líquida, donde todo se vuelve inestable, los vínculos frágiles, identidades cambiantes, nada perdura. En este mundo incierto, ¿dónde puede apoyarse alguien que ya viene totalmente roto? Es también la década donde el consumo se erige como identidad. Ser es tener, pertenecer es comprar. Esto genera una tensión brutal entre quienes pueden acceder y quienes quedan totalmente excluidos, sembrando una herida social silenciosa pero profunda. El punk de Flema no surge en el centro de esa fiesta, sino en los márgenes. No celebra ni se integra, escupe. Mientras una parte del país viajaba a Miami, otra comenzaba a sentir el vacío, no solo económico, sino existencial. Ahí entra Ricky, no como analista, sino como un síntoma vivo de ese malestar. Su actitud, el desinterés, la provocación, la autodestrucción pueden interpretarse como una respuesta extrema a ese contexto. No cree en el progreso, no cree en las normas, no cree en el futuro. Y eso no es solo una cuestión personal, es generacional. Podríamos pensar en Emile Durkheim y su concepto de anomía, cuando las reglas sociales pierden su fuerza y ya no existe un marco claro. Los individuos quedan a la deriva, sin rumbo, ni sentido compartido. Flema es eso, anomía hecha canción. Pero hay algo más, en medio de esa caída también existe una comunidad rota, sí, pero comunidad al fin. El under, los recitales, la marginalidad compartida, gente que no encajaba, pero que encontraba en ese ruido una forma de pertenecer. Entender a Ricky no es justificarlo ni romantizarlo, es verlo en su contexto, en una Argentina que prometía todo y para muchos no daba nada. Y quizás la pregunta más incómoda sea:
¿Qué sucede cuando una sociedad deja de ofrecer sentido y solo ofrece consumo? Quizás su canción más profunda sea Sonriendo me hundo un poco más. Su letra simple, muy corta, tan solo un par de líneas, sin embargo tan representativa. Comienza diciendo ansiedad, angustia, sonriendo me hundo un poco más. Hay algo profundamente inquietante en esta imagen. No es el dolor en sí, sino la contradicción. Está sonriendo mientras se hunde. Søren Kierkegaard decía que la angustia no es solo sufrimiento, sino un vértigo de la posibilidad, ese instante en que todo podría ser distinto, pero no sabemos cómo, y entonces aparece la ansiedad, no solo como una enfermedad, sino como un síntoma de libertad que pesa. Pero aquí hay algo más, no dice simplemente me hundo, sino sonriendo me hundo. Ahí entra en juego otra capa, la máscara. Erving Goffman habla de la vida como una puesta en escena, un teatro donde actuamos constantemente para los demás. En ese escenario la sonrisa a menudo no es alegría, sino supervivencia, una forma de decir estoy bien cuando algo se está rompiendo por dentro. Luego nos dice soledad, tristeza. La repetición no es casual, es un loop, un pensamiento que vuelve una y otra vez, como si la mente no pudiera escapar. Ahí podemos escuchar el eco de Martin Heidegger cuando hablaba del estado de ánimo como la forma en que el mundo se nos revela. En la angustia el mundo pierde sentido, todo se vuelve pesado, vacío y uno queda flotando en ese vacío, o mejor dicho, hundiéndose. Y lo más perturbador es que nadie lo nota porque está sonriendo. Hoy esa sonrisa encuentra nuevos escenarios, se vuelve filtro, historia, publicaciones. En Instagram, por ejemplo, la felicidad a menudo no se vive, se representa. Y así surge una nueva forma de soledad, estar mal, pero tener que aparentar estar bien. Sonriendo me hundo un poco más. La frase se repite como un mantra oscuro, pero también como una toma de conciencia, porque nombrarlo ya es empezar a verlo, y tal vez ahí exista una pequeña grieta, no para escapar, sino para evitarlo de otra manera, porque el problema no es la tristeza ni la angustia, el problema es no poder mostrarla. Este fragmento no ofrece una solución ni una esperanza fácil, pero hace algo más honesto. Nos pone frente al espejo y nos pregunta en silencio, ¿cuántas veces sonreíste mientras te hundías? Esto fue Filosofía para Naufragar, donde no siempre encontramos la salida, pero sí el coraje de mirar el fondo.